Ahora sí, Álvaro, buenas noches. Yo creo que podemos empezar con este conversatorio que hemos generado para nuestros estimados conductores. Que hemos Sí, sí, buenas denominado. noches nuevamente. Adelante, por favor, Diego. Estamos atentos a analizar tu exposición, a ver en qué podemos aportar. Perfecto. Bueno, vamos a dar inicio. Hemos denominado Desafíos del Transporte Público en Bolivia. Es un conversatorio gratuito. Bueno, está organizado por el Instituto de Servicios Automotrices Bolivia. Eh, el conversatorio va a ser generado por mi persona, Diego Fernando Guzmán Centeno. Yo me presento, yo soy ingeniero en mecánica automotriz, director del dicho instituto. Estoy conjuntamente con mi compañero Álvaro Ludwig Mostajo Díaz. Buenas noches, Álvaro, nuevamente. Muchas gracias, Diego. Un saludo para las personas que están siguiendo este conversatorio. Me presento también. Bueno, soy profesional del área automotriz, servicio, eh, aproximadamente 20 años en la profesión y viendo desde mi situación eh, como prestador de servicios, la situación del transporte público, em, las necesidades de los transportistas y también las necesidades del peatón o del usuario del transporte público. Es por eso que estamos aquí para poder aportar con lo que hemos podido captar de ambos actores del transporte público, ¿no? Sí, hemos eh, tratado, hemos preparado una reflexión básicamente. Hoy en día que se habla bastante, bueno, el tema de hoy es el tema de la pandemia por coronavirus o enfermedad del COVID-19, y también hemos brindado un curso acerca de las medidas de bioseguridad que se deben tener en el tema de talleres de servicio a equipo liviano, a equipo pesado en la especialidad de Álvaro. Y bueno, empezamos. Nos hemos tratado objetivos en este conversatorio. Básicamente estamos hablando de dos objetivos. El principal es generar conciencia ciudadana. El segundo es brindar la información útil y pertinente a cada uno de los protagonistas del sistema del transporte público. En otras palabras, hacemos y dedicamos toda esta presentación con toda nuestra bondad y nuestra información, nuestra preparación para todos los protagonistas del transporte público que vienen a ser, para empezar, los afiliados, choferes, conductores, los usuarios, que es el pueblo en sí, y nuestras autoridades. Empiezo con una frase de Albert Camus que nos dice: cada vez que un hombre es encadenado, estamos encadenados a él. La libertad debe ser para todos o para nadie. ¿Qué nos puede comentar Álvaro acerca de esta frase? Si damos una interpretación al tema de las cadenas y a la libertad. Eh, bueno, referente a esa expresión, eh, se me viene a la cabeza que la libertad, uno es libre cuando tiene libre pensar, libre actuar y no se ve sometido a alguna tradición, a algún uso y costumbre. Y lo que más reina en el tema
del transporte, del mantenimiento, que son los mitos, ya que son ciertas creencias que se transmiten de usuario en usuario, de conductor en conductor, de propietario en propietario, que al final de cuentas resultan en una desinformación, resultan en malas prácticas de conducción y resultan en malas prácticas de mantenimiento. Entonces, hay, hay que hacer el intento de informarse, de educarse y estar libres de mitos y malas prácticas que se nos ha heredado. Concluimos entonces que, bueno, para estar libres de estas cadenas de desinformación, de las cadenas de las malas prácticas, de las cadenas de los mitos, y para poder ser libres en consecuencia, debemos acudir a profesionales, debemos informarnos de la mejor manera posible y también tener una predisposición, una responsabilidad con nuestros conciudadanos. Para empezar, queremos realizar un diagnóstico. Vemos que últimamente la sociedad cae en simplicidad, en muchos conceptos simples o en simplicidades. Por ejemplo, últimamente se ve el tema de las teorías conspirativas que tratan de dar, no sé, cierta información clasificada a la gente, y la gente cuando la llega a adquirir piensa que está un paso más adelante que las demás personas, y sin embargo no es así. Eh, Hay muchos medios de comunicación y, bueno, en tema de las redes sociales en que se divulga cantidad de información, cantidad de noticias, cantidad de precisiones o cantidad de normas, pero no se realiza un diagnóstico previo de la situación, no se discierne la información que tenemos. Por ejemplo, hoy en día nos están hablando mucho de la bioseguridad que se debe tener, las normas que debemos cumplir, el barbijo, etcétera. Todos yo creo que estamos llenos de esa información. Sin embargo, lo que no nos han dicho o lo que pocos realizan es un diagnóstico de la situación actual del transporte público en Bolivia y, bueno, para poder decir, y la situación de todos los usuarios que forman parte de este sistema de transporte público. Hago referencia a se puso una imagen de Abel Bellido Córdoba, el conocido Abecor, que nos retrata y nos sintetiza bastante la situación que se genera o se generaba día a día en el tráfico, en el tema del sistema del transporte. Por ejemplo, ahí podemos notar un pequeño minibús donde la gente está aglutinada, donde entre comillas, se lo ve al chofer como la persona malvada, y hay un usuario afuera que tiene la necesidad de este transporte. Entonces, vamos a tocar, para empezar, en nuestro diagnóstico, hacer un perfil del transportista, de qué se compone el transporte interdepartamental y el transporte urbano. ¿Cuál sería el perfil del transportista? ¿Por qué una persona opta por trabajar tras del volante en Bolivia? No queremos generalizar, pero se puede observar que en Bolivia el conductor, el chofer, la persona que está atrás del volante no adquiere una educación profesional para cumplir con su trabajo. Álvaro. Sí, normalmente se puede ver que el transportista en un 50% de los casos viene de una familia, de una generación o dos atrás que se han dedicado al transporte, que le han enseñado las formas de poder sobrevivir con lo que se gana en el transporte, de poder administrar ya sea un vehículo propio o un empleo como transportista
Y hay también gente que se ha dedicado, transportistas que han aprendido, que han sido ayudantes, que los han invitado de repente, han tenido alguna influencia de familias o de gente que se dedica al transporte, y se han animado a incursionar en esta actividad. Pero en ambos casos, 80 o 90% de las personas que están realizando este servicio lo enfocan y se preocupan del tema de poder hacer rentable el negocio, de poder soportar las deudas o las responsabilidades que ese transportista conlleva, y se alejan un poco de lo que es el cumplimiento de algunos deberes, no solo con el pasajero, sino deberes, cuidados, seguridad, previsión para ellos mismos y para su patrimonio, que es su vehículo. Ahí caemos en muchos problemas. Hay un 10% o 20% de gente que ha heredado buenas prácticas, eh, buenas formas de administrar su trabajo, a la que le va bien, pero estas personas llegan a desfasar con el pensamiento de una mayoría y a veces se acoplan al a la conocida frase o a la conocida actitud que tenemos en Bolivia, no solo en la profesión del transporte, no solo en esta actividad, que es así siempre es, ¿no? Así siempre se hace. Y la idea es dar una opinión para ver si la gente, tanto que usa el transporte público como administra y vive de eso, puede mejorar alineada a la globalización de lo que es servicio, de lo que es seguridad, en la que está metida también nuestra patria Bolivia. Hay un dato que se puede reportar en un informe del INE, en una encuesta que hace el Instituto Nacional de Estadística, que el 80% de las personas que están tras del volante público son asalariados. ¿Qué quiere decir? Que el 20% en consecuencia son propietarios o bueno, son los propietarios del volante que manejan. Esto nos dice que eh, el perfil del transportista, más allá de no tener, digamos, una formación sólida de lo que es la conducción, de lo que es el manejo, el transporte, ha optado por tener eh, este empleo, si vale el término, como opción. En Bolivia, ser chofer de transporte público viene a repercutir más como una necesidad, como una opción que como una profesión, lo que conlleva a los problemas que vamos a tocar más adelante. Tanto el transporte urbano como el interdepartamental cuentan con bueno, con este tipo de choferes de conflicto para llevar a cabo las tareas del día a día. El transporte urbano más cercano a todos nosotros está compuesto por los taxis libres, los radiotaxis que de cierta forma llegan a obtener, digamos, los permisos de la ATT, están los minibuses, carris, eh, los buses o micros, que como llamamos, y después ya en tema de transporte podemos señalar que tenemos los sistemas modernos de transporte masivo. Se está realizando en Cochabamba el proyecto del tren urbano, el BRT en Santa Cruz con sus 5 fases. Eh, el pionero de esta actividad de transporte masivo es bueno, La Paz Bus con el sistema del Puma Catari y hoy en la segunda fase con el Chiquititi. También tenemos otros ejemplos, como es Mi Teleférico en la ciudad de La Paz. Sin más,
pasamos a preguntarnos o a ver el tema del sistema del negocio. ¿En qué consiste este negocio del transporte público en Bolivia? Entonces, podemos notar que aquí hay una pirámide y la pirámide condice mucho con la situación económica de los actores o los usuarios, los actores que intervienen en el transporte público en Bolivia. En la cabeza de este sistema de negocio está el dirigente del sindicato o de cooperativa. Después después en esta pirámide podemos ver a los propietarios que a su vez son los autopatrones. ¿Qué quiere decir? Que yo manejo mi propia movilidad para trabajar en el sistema. Y en la base de esta pirámide podemos ver a los afiliados que vienen a ser los choferes. El municipio y la policía intervienen con los permisos, con la legislación y con el control. Como podemos ver en este gráfico, podemos ver que están bastante separados de lo que es esta pirámide o no forman parte de esta pirámide. Y a su vez, todo esto desencadena en un servicio que es brindado a los usuarios. Y también se podría hacer notar de que todos estos eh, protagonistas están separados unos del otro y no están distribuidos de forma equitativa. Entonces, lo último, si podríamos decir, hacer un análisis, digamos, si el usuario quiere llegar en temas de transporte o quejarse al tema de la policía o municipio, tiene que atravesar toda esta pirámide de afiliados, de choferes, de dirigentes, etcétera. Por otro lado, ya yendo más a detalle, podemos ver que si uno quiere participar de quiere ser conductor, por ejemplo, de minibús, tiene que comprar la línea. Las líneas actualmente, y dependiendo si fuera de, de trufis, de minibuses, de micros, oscilan entre ofertas que muchos, bueno, no pueden creer que están entre 2,000, 7,000, 8,000, 10,000 dólares, 15,000 dólares, de acuerdo al uso, la frecuencia o la línea que escojan. Hay líneas mucho más rentables que otras. Y toda esta recaudación va a los sindicatos o cooperativas. Eh, Hay que aclarar el tema de que para poder trabajar, uno tiene que afiliarse a un sindicato o cooperativa. Y ahí empiezan nuestros problemas o nuestros errores en concepción de lo que es el modelo de transporte público en Bolivia, puesto de que un sindicato, si buscamos en el diccionario o intentamos definir la palabra de sindicato, viene a ser la asociación de un conjunto de personas para defender sus derechos. Pero podemos ver acá que el sindicato aquí funge el rol de como si fuera un empresario o una empresa, pero por concepto, por nacimiento, un sindicato no está para administrar una línea, no está para adjudicarse una línea de transporte o adjudicarse un sistema de transportes en una ciudad. Un sindicato está para velar por los derechos de sus afiliados. Lo mismo, pero para la cooperativa, la diferencia está básica en la cooperativa está en que el afiliado es dueño, es parte de este sistema, es parte de los bienes que en conjunto adquieren como cooperativa. Entonces, por ahí podemos ver cooperativas de transporte, sobre todo en la región oriental del país, en Santa Cruz. Podemos ver las conocidas, no viene el tema, pero las conocidas cooperativas de mineros, que, bueno, por el trato que tienen ante la legislación boliviana, tienen bastante conflicto porque en general tanto sindicatos o cooperativas no tienen control.
Entonces esto desencadena en problemas como la cantidad de afiliados que existen en sindicato. Vemos que admiten cantidades indiscriminadas de afiliados en determinadas rutas, en determinadas líneas, y esto va en desmedro de las ganancias, del costo de operación, etcétera, de los propios afiliados y choferes. Entonces, vemos que como los sindicatos fungen como propietarios de una ruta o de una línea, no tienen límite al regular, digamos, la cantidad de afiliados que tienen. Y esto repercute obviamente en el tráfico vehicular. Eh, ¿Qué podemos aportar, Álvaro? Gracias. Referente a esta pirámide, bueno, el punto más importante me parece la dirigencia. Ya, fuera de que el dirigente o el sindicato sea el representante ante la sociedad y ante las autoridades de un grupo de conductores, de una sociedad de conductores o de propietarios, el dirigente y el sindicato, como tú lo decías, tiene que preocuparse por el bienestar del integrante del sindicato, del conductor, del propietario, el bienestar económico y el bienestar en temas de salud. Entonces, adicionalmente a sus funciones ante la sociedad y las autoridades, el dirigente debería, tiene que gestionar facilidades para la adquisición, en este caso, de vehículos de calidad, vehículos seguros, vehículos que no den problemas prematuramente, vehículos que tengan soporte postventa, vehículos que tengan información para la gente que va a realizar los mantenimientos, que tengan una garantía, gestionar también temas de seguros, no solamente el SOAT, ¿no? Sino de seguros contra daños materiales. Y finalmente, velar por la calidad de servicio. Eso ya va orientado hacia el usuario. Para tener calidad de servicio, primero el vehículo debería ser comprado o adecuado para una aplicación, en este caso transporte de personas, ¿no? Con seguridad. Descuidamos mucho el uso del cinturón de seguridad, descuidamos mucho el tema de la ventilación en el vehículo. Hemos hablado, bueno, hablábamos antes de este conversatorio, que muchos vehículos son furgonetas adaptadas para transporte de personas, ¿no? Y eso está totalmente alejado de la calidad de servicio. Entonces, como hemos visto, mucho hace el dirigente y el sindicato, mucho puede influenciar en adquirir herramientas de trabajo que sean opciones saludables, económicas para el conductor y también para el usuario. Más adelante vamos a ver el tema, algo más de las marcas, precios, impuestos en los que debería nomás el dirigente o el sindicato ayudar para que mejore la calidad y no haya una sobreoferta de transporte público, más bien haya ofertas de calidad y con un valor agregado. Aquí yo lo que observo, eh, seguramente esos son los lineamientos que debería cumplir un dirigente del sindicato o la directiva de una cooperativa, pero aquí el problema es que las obligaciones que ellos deberían tener no están reguladas tanto por el municipio, por la policía o por el Estado central. Entonces, son dirigencias que no tienen obligaciones de generar
como tú le decías, políticas para que beneficien al sector, no tienen, por otro lado, obligación de generar infraestructura para sus afiliados y lo que generalmente se comenta, ¿no? No tienen obligación de, y es de terror, rendir cuentas acerca del manejo de su sindicato o cooperativa. Pasamos al siguiente tema. El parque automotor. Entonces, continuando con nuestro diagnóstico, ¿cómo está compuesto nuestro parque automotor? Aquí vemos en la imagen, seguramente en la ciudad del Alto, en la área metropolitana de la ciudad de La Paz, eh, la cantidad de minibuses que se ven. Y por otro lado, la imagen inferior que nos muestra que al menos el 75% fuente del INE no tienen la ventana de atrás. Lo que te dice el INE es que son vehículos que son transformados, ¿verdad? Pero esto repercute en determinados modelos que no poseen la ventilación que debería tener una movilidad de transporte público. Y aquí también podemos leer que esto es un problema social, ¿no? Por un lado es un problema como diría, la falta de profesionalización, desempleo y la falta de regulación. Podemos ver que en la misma imagen existen dos policías que poco o mucho pueden hacer respecto a la cantidad enorme de, de vehículos que se dan cita en la ceja del Alto. Y esto, como hablábamos antes, va, y también se puede leer en esta foto la cantidad de afiliados que existe en cada sindicato, ¿no? Entonces, es una cantidad indiscriminada, que eso va en desmedro de los propios afiliados, de los propios choferes. Por eso se genera este tráfico. Estos son sistemas de transporte eh, contrarios a lo que es, se maneja el transporte masivo. Entonces, tenemos datos que vienen del INE. Bueno, los tengo preparados. Voy a hacer lo posible para compartir a todos nuestros choferes, volviendo a las pantallas. Lo tengo preparado y es... Bueno, aquí tenemos a nivel Bolivia la cantidad de motorizados de transporte público según el modelo. Por ejemplo, aquí podemos ver que en tema de automóviles, que son los sedanes, los autos chiquitos, los taxis que comúnmente le llamamos, transporte público, ojo. El mayor grupo representa de modelos del año 86 al 90, complementándose de modelos del 91 al 95. Apenas en este sector, según fuente del INE, tenemos, bueno, hasta el 2018, una cantidad pobre de vehículos últimos modelos, participantes en el transporte público. Podemos generar acá otro gráfico respecto a los minibuses. Y aquí cae un mito, pero conlleva otro mito. El tema de que los minibuses son viejos. Es un mito que generalmente se maneja en los comentarios de nuestra sociedad. Y aquí podemos ver que el amplio sector de los minibuses están entre los modelos 2016 a 2018, que este es el último dato estadístico que se ha dado. Entonces podemos ver que los minibuses, los choferes han renovado, o han hecho esfuerzos para renovar considerablemente su parque automotor. Sin embargo, tenemos otro gran grupo que viene a ser del 96 al 2000 y del 2001 al 2005,
que viene a representar todo este grupo de parque automotor que todavía está circulando en nuestras calles. Eso conlleva con problemas de mantenimiento, de contaminación, etcétera. Ahora, ¿por qué digo hay un segundo mito? Y esto nos va a comentar Álvaro, porque podemos ver que existe un gran grupo, una gran intención de renovación de vehículos de 2016 a 2018, particularmente en el sector de los minibuses. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué la gente sigue teniendo esa impresión de que sigue transportándose en minibuses viejos? Bueno, Diego, lo que puedo comentar al respecto es que tenemos un parque, según esos datos del INE, eh, bastante moderno, renovado, principalmente en los que conocemos como minibuses, ¿no? Pero tenemos un problema y ese problema es falta de gestión y asesoramiento de los sindicatos, de los dirigentes. Em, Son personas que conocen mucho y buscan la forma de satisfacer la demanda, la cantidad de personas que necesitan soportar en los sindicatos, que necesitan compartir ganancias, digámoslo así. Y bueno, es una necesidad de cualquier eh, ser humano y de cualquier persona que trabaja en este rubro. Pero primero, hemos caído inicialmente en el error de admitir tanto el Estado y los sindicatos vehículos transformados para el transporte público. Es muy claro y sabemos y hemos visto y hemos palpado que muchas veces un vehículo transformado tiene más tecnología, contamina menos que un vehículo importado para Sudamérica principalmente. ¿Ya? Pero ahí está el riesgo para el conductor y para los usuarios, porque una transformación no certificada del volante, la dirección es algo crítico. Una transformación del pedal de freno, que es otro sistema crítico de cualquier vehículo, no garantizan pues un transporte seguro. Eh, Pienso que el transporte público no debería estar autorizado y los sindicatos no deberían permitir que conformen certificados de vehículos transformados. Eso está cambiando porque el costo del vehículo transformado últimamente es más alto que un vehículo nuevo. ¿Por qué? Porque está llegando mucho vehículo nuevo fabricado en la China. La China tiene fábricas con mucha experiencia, ya con calidades que se acercan al mercado japonés, pero son unas cuantas marcas. No vamos a decir para hacer propaganda, pero las conocemos. Y cada día o cada mes aparecen marcas con alguna diferencia de precio eh, que van que valen el 50% de un vehículo con respaldo o con trascendencia en el mercado. Estos vehículos tampoco son autos para transporte público. La administración pública, las alcaldías, gobernaciones y los sindicatos que quieren tener un cierto nivel de calidad en su servicio no deberían aceptar un vehículo que salió en producción hace un año, hace dos, hace 6 meses, una marca que nunca habíamos visto y ahora existe. Es igual o peor que tener un vehículo transformado. No tienes respaldo, no tienes repuestos. Ahí empiezan las adaptaciones y se pierde toda la fiabilidad de lo que es seguridad en el transporte. Incursiona en gastos para el conductor, para el propietario, en paradas muy largas para el mantenimiento porque no hay el repuesto. Después de una parada larga, el conductor o el propietario tiene que recuperar ese dinero perdido y empieza a trabajar sin excelencia, sin calidad de servicio.
Entonces, si un sindicato quiere tener un parque automotor seguro y poder decir que su sindicato está muy bien organizado, que brinda calidad, seguridad al usuario y principalmente a sus conductores, deberían nomás pensar en utilizar, comprar, renovar por marcas con respaldo. No las más caras, pero hay marcas que tienen mucha trayectoria en el mercado. Eh, Adicionalmente a esto, el sindicato o el dirigente debería ocuparse de negociar con el Estado para bajar costos de importación, impuestos. Les pongo un ejemplo, dicen no alcanza, pues por eso compramos un vehículo eh, de procedencia china, pero si hablamos de un vehículo chino, está costando entre 15 y 20 mil dólares. Y un vehículo mediano, de mediana calidad, pero con trayectoria en el mercado, con repuestos, con soporte postventa, no pasa de 30 mil dólares. Podemos llegar hasta los 40. Ya, pero el impuesto de esos vehículos es aproximadamente un 40%. Entonces, si un sindicato garantiza que un vehículo va a entrar a servicio público o una flota de vehículos va a entrar a servicio público, puede conversar con el Estado, con el municipio para descontar el impuesto de importación y llega a costar como un vehículo de menor calidad y le brinda seguridad al conductor, seguridad a los usuarios y cierto estatus a su sindicato. Eso es importante, el tema de los vidrios de los vehículos que son en realidad para carga, están adaptados, también generan incomodidades, problemas para el conductor, tiene que estar muchas más veces en el servicio técnico que si estuviese conduciendo un vehículo adecuado de cierto nivel de calidad, que solo va a necesitar mantenimientos cuando corresponde según el fabricante, ¿no? Eso es importante. Ojalá se entienda desde el punto de vista que a largo plazo es más seguro y es más confiable para el conductor y para el usuario. Vemos que ante la ausencia de normas bien establecidas, bueno, en otro aspecto podemos llegar a importar cualquier tipo de vehículo sin tener una garantía alguna, y eso viene en desmedro de nuestros propios conductores. Por otro lado, habría que hacer notar de que todo el parque automotor, ya sea de una línea, de un sindicato y demás, en conceptos o criterios de mantenimiento debería ser homogéneo. Por ejemplo, si yo tengo un parque automotor de 100 movilidades que son de la misma marca, voy a tener la capacidad de establecer un taller de servicio, establecer el mantenimiento y el acceso de repuestos de mejor forma. Además, para el trabajo dentro del taller o del mantenimiento, para los mecánicos, va a ser mucho más fácil brindar mantenimiento a un parque automotor homogéneo que a un parque automotor, como vemos en las fotos, que es heterogéneo. Entonces, cada vez tenemos más nuevas marcas, diferentes tipos de modelos, diferentes repuestos, etcétera. Y siempre aconsejar de que no son buenas las adaptaciones, no son buenas las prácticas comunes que vemos en el servicio que se realizan, ¿no? Las adaptaciones, el uso de repuestos de baja calidad y demás que a largo, mediano plazo van en desmedro de nuestros conductores, que son los que últimamente pagan por el mantenimiento de sus vehículos. Por otro lado, habría que hacer notar que en tema de la normativa dentro del país, eh, se sugiere que se debería configurar de otra forma, ¿no? Para empezar, de que eh, esta nueva configuración debería permitir eh,
traer, en primer lugar, vehículos que cumplan normas. El país tiene normas escritas acerca de- de la calidad de vehículos, pero también podemos adoptar normas como la norma europea, por ejemplo. Y esto dentro de lo que es el sistema de la aduana nacional no se ve y no existe. Entonces uno queda en la libertad de importar cualquier vehículo. Eh, el único requisito básico es que este vehículo sea nuevo, sea del último año, y no se ve otros aspectos como las características técnicas del vehículo, las normas de emisiones, etcétera. Por otro lado, la cantidad de pasajeros que estos vehículos. Entonces, yo creo que se debería promover la importación de vehículos de transporte masivos y ver y discutir el tema de los aranceles a vehículos que no llevan muchos pasajeros y no cumplen normas, ¿no? Por otro lado están las leyes, impuestos de automotores al municipio que más bien están dadas bajo un criterio de evaluación de la base imponible de un vehículo. Entonces, el municipio te cobra, el sistema de RUA te cobra eh, según el año, según la depreciación que tiene tu vehículo. Entonces, ahí tenemos que un vehículo antiguo que contamina más, que por ende no da un buen servicio, no da confort a los usuarios, al mismo chofer, paga menos impuestos que un último modelo. Ha habido una iniciativa el 2014, una reforma a la ley que ha sido promulgada por el ex presidente, eh, a la reforma a la ley tributaria que da, y este es un gran logro respecto a los choferes, ¿no? El 50% de rebaja en el costo de los impuestos a los vehículos automotores a nivel municipio. Ahora, hay municipios se han acogido a esta ley y hay otros municipios que no, y este es un proceso que está tardando y que se ve dentro de los reclamos de los choferes. Bueno, y también hablando positivamente, vemos sindicatos de que están bien organizados, hay sindicatos de que tienen bastantes iniciativas, se ve en diferentes puntos del país. No sé, por ejemplo, hay una línea entre Sucre, Potosí, Tarija, que todos los vehículos son como 100 unidades, son del mismo modelo. Y ellos han implementado el taller como sindicato, un taller propio y adquieren los repuestos como sindicato al por mayor, etcétera. Eh, Continuando con nuestro conversatorio, podemos ver el tema de las cifras y datos. Diego, te corto un momento, por favor. Tenemos una consulta del señor Ramiro Romero Rodríguez de Ya, Santa Cruz. Él dice si la pirámide que habíamos presentado se acomoda a la ciudad de Santa Cruz, al movimiento que hay en Santa Cruz, porque es diferente en su sindicato, el 90% son propietarios, un 10% son conductores y los ingresos son de 1.500 bolivianos. Sí, yo le digo que la pirámide se adecua porque no representa esta pirámide la cantidad la cantidad de propietarios, la cantidad de dirigentes, sino representa la autoridad ya, o la capacidad o la, mm, la pertinencia que tiene el dirigente propietario del afiliado para mejorar y sostener este negocio, ¿no? Sean muchos o pocos, los que están a la cabeza del sindicato estarían encargados de velar por el bienestar, el progreso, la seguridad y la calidad del servicio de transporte. Propietarios, autopatrones y conductores que no son de parte de la dirigencia, bueno, son los que brindan el servicio y que merecen
merecen ser asesorados, merecen tener el respaldo del sindicato, merecen que se preocupe el sindicato o el grupo de dirigentes por la capacitación, la educación, la socialización y por que se atienda sus necesidades, principalmente de seguridad y de confort al estar tantas horas tras del volante, ¿no? Finalmente, bueno, los afiliados y los empleados también están sujetos a las gestiones de la cabeza. Entonces, independientemente de cuántas personas sean, en esta pirámide estaría primero los dirigentes, después autoempleados propietarios y finalmente los conductores, ¿no? Que hacen una sola fuerza para que este servicio sea de calidad y seguro para conductores y para usuarios. Gracias a Ramiro Romero Rodríguez por su comentario. Vamos al tema de las cifras y datos. Eh, para no extendernos más, se coloca estas imágenes de Avecor, pero en realidad queremos que estas imágenes acaben, porque estas imágenes son prejuicios que se tienen respecto al sector. Entonces aquí se lo pone al conductor como si no le importara nada de la vida de sus pasajeros, ¿verdad? Y el problema va mucho más allá de la persona que está atrás del volante, como comentaba Álvaro antes. Entonces seguramente hay sindicatos que hacen las cosas bien, que tienen un ente regulador, hacen auditorías, etcétera, y tienen buenas iniciativas. Pero lo que uno ve es que esto tiene que ir más allá y no tiene que reducirse en las iniciativas, sino que debe haber un amparo, una legislación, un amparo de la ley para proteger sobre todo a los choferes y a los usuarios que están en la parte inferior de esa pirámide. Para no extendernos más, vemos que, bueno, dentro de nuestra diagnóstico, el Código Nacional de Tránsito ha sido aprobado en 1973. Tenemos problemas, por ejemplo, de seguridad vial, que no solo atañen al tema de los choferes, sino a los conductores en general. En Bolivia ya no se habla de un manejo defensivo, sino de un manejo ofensivo. Esa posibilidad esa característica que tienes que tener como conductor para defenderte de posibles ataques que puedas tener de otros conductores. La capacidad que tienes que tener para ganar ciertos espacios en el tráfico. Y esto sin duda es lamentable. Podemos ver que la cobertura del SWAT tiene un índice de penetración, según un informe de la APS, del 70% al 2018. Entonces, esto nos da un indicador de que algo pasa también en el sector de las autoridades, tanto en policía como las autoridades de gobierno que están llamadas a controlar por este tema del SWAT. El SWAT no tiene muchos años de, de vigencia. Se podría decir que es relativamente nuevo, es una medida que tiene alrededor de una década, pero todavía está en un proceso de mejoramiento y de cuestionamientos que surgen a través. Pero yo considero de que el tema del SWAT se debería mm, tomar en cuenta con mucha mayor seriedad. Ahí ya se vincula en tema con el sistema de salud, con el control que debe ejercer la policía, con el tema de la mejora de la reglamentación por parte del sector gubernamental, etcétera. Y también como conciencia de los choferes, porque es impresionante que solo tenga una penetración del 70%. Eso quiere decir de que de cada 100 vehículos que circulan en nuestras calles,
probablemente entre 20 a 30 vehículos no tengan SOAT. Y esto es es un problema en el aspecto social para la persona que está atrás del volante, porque queda a merced de pagar, de cumplir multas, de cumplir pagos, gastos por accidentes, etcétera. También quería compartirles, bueno, hay datos que nos da del INE y respecto, por ejemplo, el saldo trágico en accidentes de tránsito. Estamos hablando, en el Instituto Nacional de Estadística hay un relevo de datos desde el año 2000 al 2013 en tema de saldo trágico en accidentes de tránsito. Estamos hablando que en el 2013 a nivel Bolivia, por cada accidente, bueno, por los accidentes de tránsito tenemos 17.200 personas por año heridas en hechos de tránsito. Y personas fallecidas o personas muertas, como dice el informe, cada año fallecen. El 2013 es una cifra oficial, 1.848 personas. El Deber ha publicado el año pasado una cifra de 2.740 personas que fallecen por consecuencia de accidentes de tránsito. Hace unas semanas hablaba con un entendido en seguridad vial de la Argentina, Horacio Bota Bernaus, que hace y está en nuestra página, hace una comparativa acerca de la pandemia del coronavirus y la pandemia de los accidentes de tránsito. Y si hacemos el mismo ejercicio y consideramos que en cada año en Bolivia fallecen entre 1.800 o 2.400 personas, vemos que existe también un índice de mortandad bastante elevado comparable a nuestra situación actual. Podemos ver que, por ejemplo, eh, hoy en día se toma muy en cuenta la cantidad de fallecidos por coronavirus, pero como decía el doctor Bota Bernaus, no estamos acostumbrados a ver en los medios de comunicación o en los informes anuales estos datos de cuántas personas mueren al año por hechos de tránsito. Ahora, sin duda, los hechos de tránsito han disminuido según los reportes del INE. Todas las personas que nos están siguiendo, podemos incluir o pasar todos estos datos a través del correo. Solo basta que nos escriban y demás, y cualquier persona que desee realizar preguntas, igual estamos abiertos a sus comentarios. Pasamos al siguiente tema, las características del sistema de transporte masivo. Estas son las características que debería tener eh, que tienen los sistemas de transporte masivo. Eh, Se entiende a nivel mundial de que, bueno, el transporte público ha evolucionado a un concepto de transporte urbano, un transporte masivo, que en líneas generales beneficia a mucha más gente y de mejor forma. Entonces vemos que las características que debe tener un sistema de transporte masivo del cual debemos aprender son básicamente 6. Los sistemas deben tener una estructura definida. ¿A qué me refiero a esto? Sobre todo a la parte gerencial, a los dirigentes, etcétera. En estos sistemas, la estructura, cada quien tiene una jerarquía establecida, cada quien tiene derechos, pero sobre todo obligaciones. Estos sistemas tienen capacitación. Esto quiere decir fundamentalmente que los afiliados, las personas que cumplen con el servicio reciben capacitación. Estos sistemas tienen la característica de poseer una logística
¿Qué nos referimos con la logística? Con todo el planeamiento y el estudio de las funciones que deben realizar dentro del sistema y incluyendo las rutas, las líneas, los horarios, el tráfico, el tema de repuestos, el tema de, por ejemplo, y tiene que ver ligado a la capacitación de la frecuencia con la que funciona el sistema, etcétera, etcétera. Tienen servicios de mantenimiento. En palabras generales, tienen su propio taller de mantenimiento. Tienen la característica de estar muy ligados a la tecnología. Hoy en día no podemos estar eh, separados de la tecnología. Y sobre todo, tienen el control de calidad. Entonces vemos que estas 6 características o estos 6 elementos deben trabajar en conjunto y forman parte de un sistema. Y si podemos hacer un análisis crítico, digamos, de un sistema de transporte masivo como es la Paz Bus, habría que preguntarse si cumplen con estas 6 características que nosotros planteamos en nuestras consultorías. Álvaro. Diego, te pido por favor que retrocedas a la anterior imagen. Ya Exactamente. estamos. Quiero referirme a los 3 primeros puntos. Es llama mucho la atención cuando uno recibe una sanción de tránsito o verifica con un agente de tránsito tema de multas. Las multas siguen en pesos bolivianos, que es una denominación de la moneda que ya no se usa, ¿no? Ahora se usan los bolivianos. Entonces ahí se ve cuán atrás, cuán pasada y obsoleta está pues nuestro Código Nacional de Tránsito. Yo creo que en ese tema tendría que ponerse fuerte las dirigencias y los usuarios, es decir, el peatón, el que utiliza el transporte público y también utiliza el transporte privado, ¿no? Tema de seguridad vial y manejo ofensivo. em, es, para los que no conocen ese término, de lo contrario del manejo ofensivo, o es decir, el manejo defensivo, les aclaro, el manejo defensivo es la forma de manejar evitando accidentes, pero por favor escuchen bien, pese a las condiciones ambientales, pese a la forma de conducir de los que están a tu alrededor y pese a alguna, algún improviso, ¿no? O sea, el manejo defensivo, como un pequeño ejemplo, si el otro conductor se pasó en rojo, eh, bueno, pues yo freno. No porque le haya pasado en rojo, yo le voy a chocar, ¿no? Eh, ¿Quién sabe? Él no aprendió una lección al dejarle pasar. Eh, ¿Quién sabe? Yo me he quedado con la bronca de que él se haya pasado la luz roja y yo haya tenido que frenar siendo que tenía la preferencia. Pero me he evitado horas y horas de ir al tránsito, de hacer arreglar, de que mi vehículo esté detenido en el chapista por semanas. Me he evitado de multas y por último he protegido mi vida como conductor y la vida de mis pasajeros. Entonces, el manejo defensivo una vez más es evitar accidentes pese a cualquier condición. Si llueve, pues disminuye la velocidad. Si está nublado, reduzco también mi- mis, la velocidad para tener una mejor reacción de frenado. Si hay algún problema en la carretera, pues también reduzco la velocidad y pongo más atención. Si estoy en medio de una carretera que
que no es segura, busco la mejor manera de hacer llegar al destino a mi pasajero, o por último busco otra alternativa. Ya, el tema es evitar accidentes y contratiempos. Eso es el manejo defensivo. Y finalmente veíamos la cobertura por el SOAT, que es cobertura por daños personales netamente, ¿no? Hay que aclarar que adicional a esto, un sindicato bien organizado debería gestionar un seguro contra accidentes y cobertura de daños materiales. Ocurre que el, el conductor a veces tiene que pagar el accidente, los daños personales, de repente inclusive ir a parar a la cárcel, y adicionalmente tiene una deuda de miles de dólares por los daños del vehículo. Entonces, no se debería permitir que conduzca un vehículo de transporte público si no tiene el SOAT, que sí es obligatorio, y un seguro contra daños materiales. Y ya estamos en una época en la que es ilógico no conducir asegurado un vehículo de servicio público. Eso es, Diego. Muy bien, Álvaro. Así vamos identificando los desafíos que tenemos, que tiene el sector de transporte público y el parque automotor en general, ¿no? El SOAT ha dado un paso, pero queda el tema de los daños materiales bueno, serán tienen que ser parte de este debate, sobre todo en el transporte público. Continuando con las características que poseen los sistemas de transporte masivo. Habíamos indicado que un sistema de transporte masivo tiene 6 características: la estructura, capacitación, logística, mantenimiento, tecnología, control de calidad. 6 características del sistema de transporte masivo. Habría que realizar un análisis crítico si los actuales sistemas de transporte masivo en nuestro país, y particularmente en la ciudad de La Paz, cumplen con estas características. Vemos de que todas estas características tienen que trabajar una al lado de la otra y forman parte de un conjunto, ¿no? No se puede prescindir de una de estas características. Como hablábamos antes con Álvaro, la característica de la tecnología, por ejemplo. No podemos vivir ajenos de la tecnología. La tecnología nos ayuda a gestionar, por ejemplo, pasajes. Nos ayudaría mucho en el tema de si ya hubiéramos implementado sistemas de tecnología para el cobro de pasajes en nuestros sistemas de transporte público, para evitar el contacto con el dinero, el contagio. La tecnología nos ayuda a temas de seguridad, implementación de, de sistemas de videovigilancia, por ejemplo. Sistemas que igual tienen que ver con la seguridad de GPS, de control de velocidad, posición, control de la posición de las unidades de transporte, la, el control y la gestión de lo que son las partes mecánicas, la gestión del motor, etcétera, etcétera. No Diego, podemos estar... disculpa, en este tema del monitoreo satelital o monitoreo por GPS, hay en algunos casos o en la mayoría de los casos cierto recelo de un conductor que dice, me están instalando este sistema para controlarme dónde voy, para presionarme más, para ver si cumplo mis rutas. Eh, pero no solo es eso, ayuda a tener un control, ayuda a verificar que esté dando un buen servicio el vehículo de transporte público, pero cuando ocurre un accidente
y el, el conductor necesita defenderse, necesita demostrar que no ha sido causante del accidente. Bueno, pues este monitoreo satelital lo que hace es demostrar la velocidad a la que estaba yendo. Eh, Podría demostrar cuántas horas ha estado manejando para justificar que no estaba cansado un conductor. Puede demostrar que ha hecho un frenazo brusco para evitar el accidente o que no ha frenado. Entonces, en muchos casos, el monitoreo satelital, fuera de llevar el control de la conducción del vehículo, ha sido muy útil para esclarecer un accidente y de repente liberar al conductor que está inculpado de acusaciones falsas. Entonces, también es importante que se aplique esta tecnología en el transporte público. Eh, Se puede adicionar al monitoreo satelital temas de seguridad también, uso de cinturón, ciertos parámetros del vehículo, temperaturas, presiones, incluso registrar sus mantenimientos y que el monitoreo satelital comunique al administrador de la flota de vehículos de que a tal o tal a cual vehículo le corresponde ya su mantenimiento. Pues se puede programar que salga una alarma para que sea recordado el usuario o el conductor. Eh, es muy importante nomás adecuarse y bueno, utilizar la tecnología en el transporte público. Son sin duda algunos de los beneficios que tenemos en el empleo de la tecnología. Yo quisiera hacer énfasis en el tema del mantenimiento, tener un parque de mantenimiento propio como empresa de transporte. Yo creo que es fundamental, al igual que las otras partes de esta estructura que sugerimos. Cuando un parque automotriz que brinda servicio a, bueno, al público, etcétera, no tiene eh, un parque de mantenimiento, está sujeto a que las condiciones de servicio que se les realicen en sus vehículos sean diferentes, no homogéneas. Entonces, por un ejemplo, una persona que va al mecánico más cercano de su barrio, seguramente el mecánico va a poder, va a querer realizar el trabajo con la mejor predisposición posible, pero existe la probabilidad de que ese mecánico no esté familiarizado con los repuestos, con el mantenimiento que se ha realizado antes a ese vehículo, etcétera. Y lo mismo va a pasar con otro conductor que va a llevar su vehículo a otro servicio de mantenimiento. Entonces, lo que se gana con un parque propio de mantenimiento es la eficiencia en el tiempo, en el mantenimiento predictivo, eh, en el acceso a los repuestos, en la capacitación de los mecánicos que atienden estos vehículos y también en el manejo de datos que lleva cada vehículo. Entonces, es bueno, eh, es fundamental a su vez el tener un parque propio de mantenimiento. Lo mismo que la capacitación. Eh, Todo esto se puede realizar en una estructura, pero eh, también se debe tener el tema del control de calidad, Álvaro. Sí, vuelvo al punto del mantenimiento. Una buena gestión de mantenimiento comienza por la planificación de la flota de vehículos que vas a comprar o que vas a utilizar para el servicio de transporte público o para cualquier servicio. Ahí se ve un buen inicio para un negocio de transporte, ¿no? Hay que velar que sean vehículos, como decíamos, que cumplan con normas de seguridad,
que tengan respaldo postventa, en otras palabras, repuestos e información para hacerles servicio, que sean vehículos que te garanticen unos buenos años de provisión de información y repuestos, gestionar temas de seguros y gestionar también al momento de comprar el tema de garantía. A muchos compañeros de trabajo, amigos, yo les digo, el que va a comprar, el que tiene el dinero, tiene el poder. O sea, si un sindicato tiene el dinero para comprar 30 microbuses, minibuses, taxis, es el que manda. Él puede poner muchas condiciones a las importadoras. Puede decirle, mire, necesito garantías, pedir en su licitación cierta cantidad de tiempo de garantía por cobertura de tales eh, sistemas del vehículo. Normalmente los vehículos livianos te garantizan el motor y la transmisión, nada más. Entonces, si un sindicato dice, bueno, voy a comprar 30 vehículos, pero quiero que me garanticen también el tren de suspensión, por vender, la empresa va a tener que hacerlo y va a tener que adecuarse. No pueden perder una venta de 30 buses, ¿no? O de 50 o de 100. Entonces, ahí empieza la gestión. Posterior a eso, importante, yo recuerdo que me contaban antiguos conductores que, por ejemplo, si no me equivoco, un sindicato La Paz, que es el San Cristóbal, tenía su propio centro de mantenimiento o tercerizaba, pero tenía un stock de repuestos genuinos. Quisiera que entiendan, por favor, que un repuesto genuino normalmente dura 4 a 6 veces más que un repuesto alternativo. Y el repuesto alternativo vale la mitad. Entonces, si hacemos cuentas, ganamos mucho con un repuesto genuino, adicionalmente que también tiene garantía. No siempre es perfecto una fábrica, puede fabricar mal, pero un repuesto genuino tiene respaldo, tienes dónde ir a reclamar, ¿no? En este caso, muchos importadores que tenemos en Bolivia. Y utilizar repuestos genuinos, tener garantía, tener información para el servicio, tener gente especializada o llevar un taller especializado en una flota de vehículos idénticos. Como decía Diego, es importante ser idénticos para hacer algunas pruebas, para que el técnico que nos atiende conozca muy bien de la marca y del modelo. Representa ir muchas veces menos donde el mecánico o donde la asistencia técnica eh, entre mantenimientos. Es decir, si cada mantenimiento deberíamos hacerlo entre 5.000, 6.000 hasta 7.000 kilómetros con las tecnologías de lubricantes que tenemos ahora. Deberíamos solamente asistir en esos intervalos, cada 5, 6 o 7.000 kilómetros, depende a la calidad del aceite y filtro que utilizamos. Pero lamentablemente nuestros conductores, con suerte, creo que dejan de ir al mecánico una semana entera o dos, con mucha suerte, en vez de ir cada mes y medio aproximadamente, 2 meses y en caso de uso extremo creo que cada mes, pero solo a su mantenimiento. Tienen más contacto, más lo que está de moda ahora, no hay distancia social porque tienen que estar yendo al mecánico cada vez, pierden el tiempo, no ganan, no factura o no ganan en esos tiempos del vehículo parado, se deteriora, el vehículo se expone a accidentes por falla de un repuesto alternativo. Y todo eso incurre en que tengamos el concepto de que el transporte público te da apenas para sobrevivir cuando debería darnos para vivir por lo menos regularmente, seguros y brindando buen servicio también al público. Y bueno, tema capacitación. En la capacitación no solamente en la habilidad de la conducción, sino en la habilidad de trato al cliente, en la habilidad para sacar adelante algún conflicto que se genere entre cliente o en este caso con el ente regulador, que sería la alcaldía o el tránsito. Trabajo en Eh, equipo.
importante que un conductor tenga esa capacitación de calidad de servicio, capacitación técnica para saber lo que le está pasando a su vehículo y la capacitación para trato con los clientes, que son en realidad el usuario es el que llega a ser la base para que este negocio funcione, ¿no? Eso es, digo. Ya nos decía Oscar Wilde a principios del siglo XX, eh, el hombre que sabe el precio de todo y el valor de nada, sobre todo aplicado al tema de todo este sistema de transporte que nosotros en nuestras consultorías proponemos. Eh, es una frase que siempre la menciono, porque generalmente vemos, estamos acostumbrados a ver las cosas a través de su precio, pero no por su valor. Y en el tema de servicio de transporte público, yo creo que se tiene que concebir todas las acciones que tomemos fundamentalmente a través del valor que se puede generar y que se tiene en cada uno de estos procedimientos. Sin más que decir, pasamos a la siguiente, Álvaro. Sí, sí, por favor. Aquí ya vemos que ya en tema de los protagonistas de todo un sistema de transporte público, el engrane de todos los protagonistas. La imagen es bastante clara para nosotros. Esto tiene que funcionar como reloj entre sindicatos o dirigentes, entre choferes, que son los operadores, las personas que están tras del volante, en algunos casos más, alrededor de 15 horas, los que tienen que cumplir con su renta diaria, los ciudadanos que necesitan de este servicio para desplazarse de un lugar a otro de la ciudad para llegar a sus trabajos. Eh, yo quiero que en particular los ciudadanos valoren el servicio que eh, esta época nos está haciendo valorar muchas cosas. Sin el transporte, no solo el público, no podemos, o sin un vehículo, no podemos desplazarnos en determinados tiempos o con facilidad y cubrir las distancias que hoy en día nuestras ciudades exigen. Y todo esto, el engranaje principal está entre las autoridades y la legislación. Las autoridades, por un lado, eh, tienen la misión de controlar que las leyes se cumplan. Y por otro lado, posibilitar las disposiciones, las leyes en beneficio de la sociedad. Y bueno, aquí hay conceptos que a veces se dice de que la ley tiene que estar al servicio del ciudadano o al servicio de chofer o al servicio de determinada organización. Y yo creo que las leyes se tienen que concebir desde un punto de vista un poco más profundo de la construcción de una sociedad o desde el punto de vista del urbanismo. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir de que todo se debe aplicar en un conjunto de convivencia, en un conjunto de que una ley tiene que beneficiar y regular las actividades de todas las personas que forman parte de un sistema? Álvaro. Sí, Diego, en el gráfico yo veo que esos cuatro actores de lo que es el servicio de transporte público están mal engranados. Están mal engranados como pasa en nuestra sociedad, ¿no? Eh, la única forma de que engranen es de que si uno esté consciente de sus obligaciones, de sus derechos y que sea condescendiente con el otro, ¿no? Y que reine
comunicación entre un sindicato, entre las autoridades, entre el conductor y el ciudadano. Creo que es la única forma de que engranen. Así es, hay muchas cosas que se tienen que perfeccionar para que este sistema de engranajes llegue a ser preciso. Sí, sí, es la única forma, la comunicación y las gestiones por parte de los representantes de cada uno de esos componentes del sistema de transporte público. Y aquí vemos eh, bueno, en la conclusión de este trabajo, las soluciones integrales. Creemos de que toda medida que se aplique a este sector debe realizarse de forma integral. Ya vemos, siempre acudiendo a Abel Bellido Córdoba, Abecor, a esta imagen que tenemos, el exceso de sanciones, que también se puede traducir el exceso de infracciones. Yo creo que las soluciones no van por ahí, las soluciones deben ser integrales. Queremos mejor servicio, queremos mejores tarifas o tarifas que sean justas tanto para el usuario como para el chofer. Las medidas que se deben implementar para combatir la enfermedad del COVID-19 son las necesarias. Yo creo que se maneja de forma muy superficial las soluciones que se plantean dar a los sistemas de transporte público. Por eso proponemos esto. Las medidas deben incluir medidas sociales, legislativas, económicas y operativas. Si vemos nomás el ejemplo de los últimos días, a las autoridades discutiendo acerca de las medidas de bioseguridad que deben tomar los transportistas para volver a brindar el servicio. Según nuestro modelo, solo se está discutiendo las medidas operativas y no se está tomando en cuenta medidas de legislación, medidas sociales, no se está haciendo un discernimiento de las características de cada sociedad y tampoco te están diciendo en el aspecto económico de quién va a cumplir con esos gastos o en la parte legislativa, quién va a ser el encargado de hacer cumplir, por ejemplo, las medidas de bioseguridad para evitar los contagios por COVID-19. Álvaro. Sí, voy a resumir cada uno de esos actores que vemos para una solución integral. En lo social, yo pienso que estamos hablando principalmente de educación. En el tema operativo, estamos hablando de capacitación para tomar ciertas acciones, medidas, ahora en este caso, ¿cómo está de moda? De bioseguridad, y creo que se va a quedar con nosotros este tema. Tema económico, bueno, la administración y la buena disposición de fondos y la repartición justa y equitativa de la ganancia según el esfuerzo y según la inversión que hace cada actor en un sindicato o en una asociación de, de conductores. Y finalmente, la parte legislativa que debería también siempre actuar desde un punto eh, educador. Primero educar, cerciorarse que ha llegado la información y que los conductores tienen conocimiento de las normas y reglas, y acordar de que el que sabe de una regla y no la cumple, tiene nomás que cumplir con una sanción, ¿no? Entonces, en resumen, todo es educación, administración y comunicación.
Es así, Álvaro. Y si discernimos un poco más lo que nos está pasando hoy en día es de que básicamente se está aplicando medidas operativas. Y yo me pregunto dónde quedan las medidas sociales, económicas, que también son fundamentales para brindar soluciones a nuestro transporte. No con medidas de sanciones vamos a solucionar el problema que tenemos. El problema es social, económico, operativo, legislativo. Yo creo que se tiene que tener en cuenta estos 4 puntos para dar solución a los problemas de nuestro sistema de transporte. Quiero anunciar a nuestros queridos conductores que hemos finalizado con nuestra exposición. Más bien el servicio de no hemos, bueno, hemos tratado de hacerlo de la forma más precisa posible y en didáctica. Cualquier persona que tenga alguna pregunta, algún comentario, estamos atentos a recibirlo. Muchas gracias por su atención, Álvaro. Igualmente, gracias por comunicarse, por atender. Esto ha sido una iniciativa de Diego que solamente está orientada a informar, a tratar de mejorar la sociedad en la que estamos viviendo. Eh, lo que va a ser beneficio para los proveedores y para los usuarios. Un saludo y ojalá podamos hacer una mejor patria de aquí en adelante. Así es, Álvaro. A ver, vamos a revisar si existen más comentarios de nuestros conductores. Creo que hemos tenido ya la parte del, bueno, un saludo a quienes están en línea. Estamos transmitiendo por dos partes, personas que nos han estado siguiendo. Eh, a Fernando Ramírez, a Luis Villanueva, Vicente, un saludo, un gran amigo. Después estamos por otro lado con Cecilia Fernández. Estamos con mis queridos alumnos de la Universidad de los Andes, de la Facultad de Ingeniería Automotriz, a Cristian, a nuestro querido ingeniero José Luis Guzmán Quintana, saludos hasta Potosí, nuestro querido amigo igual, Johnny García Mena, a Manuel Cortés, a Fernando Ramírez, que creo que ya lo mencionamos. No sé si me olvido de todo. Bueno, igual un saludo especial a mi querida esposa que siempre está aquí atrás de bambalinas apoyando todas las actividades emprendimientos que a mí se me da por realizar. Concluimos nuestra exposición, Álvaro. Sí, muchas gracias. Un saludo para todos los que hasta presentes y para los que van a ver esta transmisión posteriormente. También un saludo. Si alguna vez tienen alguna consulta en la que podamos aportar, con gusto la vamos a recibir. Un saludo también para Juan Víctor Cuba, para Rubén García, que los veo ahí en línea. Saludos para ellos. Bueno, ya llegará un momento en que podamos reunirnos nuevamente. Hasta la próxima. Yo creo que la próxima semana vamos a tener más novedades, pero recuerden, hay que tener un poco más de criterio y amplitud para tocar todos los temas. Saludos, Álvaro. Saludos.